Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Sistema de Educación Media a Distancia, el CEMED, del Instituto Oficial Manuel Bonilla. Les saluda el profesor Gustavo Sosa de la asignatura de Estudios Sociales. El día de hoy corresponde el quinto tema, que se llama América y su población. Recordándoles que en las anteriores clases vimos el tema de la geografía como tal, la geografía de América, las subdivisiones de la geografía y el desarrollo sostenible y los recursos naturales de América. El día de hoy corresponde hablar acerca de la población. Como siempre, daremos a conocer el objetivo de la clase, que es identificar y comprender las características principales de la población americana. Vamos a dar inicio a continuación. Comenzaremos con algunos conceptos básicos de población. Por ejemplo, ¿qué es demografía? Demografía es la disciplina encargada del estudio de la población. Dentro de esta disciplina podemos caracterizar los siguientes conceptos. Número 1, densidad de población. ¿Qué es la densidad de población? Es el cálculo que permite saber aproximadamente cuántos habitantes tiene una región por cada kilómetro cuadrado. ¿Cómo se saca eso? Pues se divide el aproximado de población entre la extensión territorial. Por ejemplo, Honduras, su extensión territorial es 112.492 kilómetros cuadrados y se estima que hay un aproximado de 9 millones de habitantes. Entonces, sacando esa división, podemos tener la densidad de población de nuestro país. Aquí pueden observar el mapa en donde aparecen esos puntos rojos, es el lugar en donde mayor concentración de población existe en comparación a su territorio. Otro concepto es índice de natalidad, como su palabra lo dice y la imagen lo representa, son los nacimientos, específicamente el cálculo o cifra que se nos indica cuántos niños o niñas nacen entre cada 1000 habitantes al año en un determinado lugar. Este dato se registra en el RNP o el Registro Nacional de las Personas. Así como los nacimientos, también en el Registro Nacional de las Personas se identifica las defunciones, que este se llama índice de mortalidad, que es el número de personas que han muerto por cada 1000 habitantes en un lugar en un año calendario. Este dato se averigua en el Registro Nacional de las Personas. Es importante también mencionar que las muertes violentas específicamente o muertes calificadas tienen algún tipo de conceptos. Por ejemplo, si la muerte violenta es de un hombre, asesinan o matan a un hombre, se llama homicidio. Si es a una mujer, se llama femicidio. Y si es un familiar, si una persona, por ejemplo, mató a su papá, a su mamá, a su esposo, a su hijo, se llama parricidio, entre otras, porque existen varias según la situación de la muerte violenta. Seguimos con los conceptos básicos de población. En este caso hablaremos de la migración. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Los días que estuvimos en clase yo siempre hice la pregunta averiguándoles su número de identidad para poder identificar quiénes eran oriundos de la ciudad de La Ceiba o de nuestro departamento, y muchos, por ejemplo, mostraron su identidad en donde decía 1807, que es correspondiente al departamento de Lloro, municipio de Lanchito. En el caso de nosotros los ceibeños, pues nuestra identidad inicia con 0101. La migración es natural, es común en todas las personas, es normal que migremos de un lugar a otro, o sea, eso no es una condicionante, pero eso siempre se da. Pero dentro de la migración vamos a conocer los dos tipos. ¿Cuáles son? La migración interna, que es la que se hace, la que determina un movimiento de domicilio que una persona realiza, una o varias personas realizan hacia cualquier región dentro de su mismo país. Por ejemplo, la gente que es de Oranchito, que se viene a vivir a La Ceiba, realiza una migración interna. O la persona ceibeña que se va a vivir a Tegucigalpa también es una migración interna. El otro tipo de migración es la migración externa, la que se determina por el movimiento de domicilio que realiza una o varias personas hacia cualquier región fuera de su propio país. El hondureño, como está la imagen ahí, que decide irse a vivir a otro país, a esa se le llama migración externa porque lo hace de un país a otro. Hay que marcar la diferencia recordando: migración interna es la que hacemos dentro de nuestro mismo país y migración externa es la que hacemos fuera de nuestro país. Continuando, pero hay una pregunta, hay unas frases que tienden a confundir. Ustedes escuchan comúnmente en las noticias o escuchan en las clases, por ejemplo, la palabra emigrante, inmigrante, inmigrante. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿O podemos utilizar las tres? Pues aquí vamos a darles a conocer el concepto. La palabra emigrante se refiere a aquella persona que sale de su país para instalarse en otro. Una persona que decide irse de Honduras a instalarse en España, por ejemplo, se le llama emigrante.
Pero, ¿qué significa la palabra inmigrante? Bueno, esa misma persona cuando llegó a ese país, ese hondureño que llegó a España, allá le llaman inmigrante. ¿Por qué? Porque es el que llega a un país para establecerse en él, porque allá va a vivir. En España, cuando llega este individuo, le van a decir inmigrante. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la mejor palabra para referirse a la persona que sale de un país y se va para otro? Migrante. Esta palabra se puede utilizar para referirse a los dos casos anteriores, emigrante o inmigrante. Características de la población americana. América es el segundo continente más poblado del mundo, después de Asia, con un aproximado de 950 millones de habitantes. La población americana se distribuye de forma desigual. 2/3 de la población viven en Latinoamérica y el otro tercio resta en América anglosajona. Como lo mencionamos en la clase anterior, América anglosajona son todos aquellos países que su idioma oficial no es el español, es el inglés, el francés. Y América Latina son todos los que hablamos español, incluyendo Brasil, que habla portugués. Los 3 países con mayor población en América son Estados Unidos, Brasil y México. Los lugares menos poblados en América son las regiones árticas, en Canadá, y los desiertos de Estados Unidos. Esto debido a que las temperaturas que predominan allí no dan para que las personas puedan vivir. Aquí pueden ver la imagen de las 3 banderas de los países más poblados de América y van a ver las imágenes de por qué estos lugares que mencionan como los lugares desérticos o muy helados, las personas no pueden vivir porque no hay condiciones para poder sembrar o para poder construir un hogar. Siempre vamos a conocer ahora un tema interesante acerca de la población autóctona de América, que vamos a identificarla en un tema más adelante cuando estemos en el segundo parcial, específicamente de la parte donde se le llama indios o indígenas. Vamos a ver, esta era antes de la conquista, perdón, durante la conquista, después del descubrimiento, esta era la población que quedó en América. Iniciaremos diciendo que iniciamos con los indígenas o indios. Luego aparecieron los blancos, que eran en este caso los españoles. Estos eran las dos, si se quiere decir, razas puras que habían en América. Una vino proveniente de Europa, otra ya estaba acá. Pero estos europeos trajeron como esclavos a las personas afrodescendientes o negros, como comúnmente se les dice. Estas 3 líneas puras son las que luego generaron otras descendencias. Por ejemplo, cuando el indio se cruzaba con el blanco, nacía el mestizo. Cuando el blanco se cruzaba con el indio, nacía el mulato. Y cuando el indio se mezclaba con el negro, nacía el sambo. Y esas son las mezclas que se daban en las razas después del proceso de conquista, cuando los españoles, el europeo llegó a América y dominó al aborigen y se trajo como esclavo a los negros. Estas eran las 3 razas que existían en su momento y luego la mezcla de ellos fueron creando, repito, blancos con indios se formaba el mestizo, blanco con negro se formaba el mulato y indio con negro se formaba el sambo. Pero ¿por qué la gente en América emigra? Bueno, hay varias causas. Una de ellas son las causas políticas, derivadas de cualquier crisis después de una elección popular, por ejemplo, un conflicto de golpe de Estado. Pueden ver ahí la imagen. La última, bueno, la penúltima en este caso sería el golpe de Estado en el 2009. Produjo que una gran cantidad de personas, por incertidumbre, por miedo, decidieran abandonar el país. Y la última más reciente es esas famosas caravanas que debido a la delincuencia, a la falta de empleo y a un sinfín de situaciones que ocurre en Honduras, pues deciden la gente retirarse y buscar un mejor horizonte en otro país. Otra de las causas son las causas culturales. En algunos de estos depende la religión, idioma, costumbres o estudios de un individuo. Por ejemplo, en algunos países son un poco más liberales, en donde permiten matrimonios del mismo sexo. En algunos países, como los nuestros conservadores, esos no lo permiten. Y también está el caso de la gente que emigra por cuestión de estudio, en donde tienen mejores oportunidades en otros países donde hay de repente más apertura al sistema de educación. También están las causas socioeconómicas, que son las más comunes del por qué las personas viajan a otros territorios para poder desarrollar su familia y buscar la forma de cómo superarse. Consideran que en su lugar de origen no pueden desarrollarse económicamente por la falta de empleo o temas de seguridad y buscan mejores condiciones en otros países. Pueden observar la imagen ahí de muchas de las casas que hay en nuestro país a las orillas de los ríos, por ejemplo, en donde gente no tiene donde construir su casa, optan por invadir algunos terrenos. Hay otras también, por ejemplo, causas familiares, en donde hay familias enteras que su mamá o su papá decidió irse al extranjero y dejó los niños de 1 o 2 años y luego de mucho tiempo, 15, 16, pues deciden reencontrarse y muchos de ellos optan por llevarse a sus hijos ya a una determinada edad y los obliga a llevarlos para que puedan reunirse de nuevo como familia.
las causas bélicas, que son producto de las guerras que hay entre países o las guerras internas que hay en los países. Como pueden observar la imagen allí, ese es el lugar de Siria, donde hace unos años pues era un conflicto armado común y obliga a que la gente huya hacia los países más cercanos. Y las catástrofes naturales, como ven en la imagen, fue la imagen del huracán Mitch en Honduras en el 98, también fue uno de los epicentros de la mayor cantidad de gente que emigró hacia otro territorio por falta de empleo y por haber quedado sin absolutamente nada en sus hogares. Esto obliga a que las personas puedan, se vean obligadas a trasladarse a otros lugares para mejorar la condición económica o social de su familia. Vamos a hablar acerca de Honduras. En Honduras, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dice que en el 2018 había un aproximado de 1.8 millones, o sea, 1.800.000 hondureños viviendo en otro país. Específicamente, el 85% de estos viven en Estados Unidos, de Norteamérica y en otras partes del mundo. Como pueden observar ahí, el mapa de Estados Unidos pues no solo tiene hondureños, tiene emigrantes de varios países del mundo. Pero es el país que comúnmente las personas deciden para poder emigrar por su condición de vida, la oportunidad de trabajo y la cuestión de salud que ellos tienen en mejoría en comparación a otros países. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido el tema. En esta ocasión, pues vamos a darles, después de esta diapositiva, las tareas que corresponden al fin de semana de hoy, esperando también que puedan reportarse con las tareas de los fines de semana anteriores. Tengo una muy buena cantidad de personas que están reportándose, pero también tengo otros que no han enviado ninguna información y espero que lo puedan hacer. Si no, como dice el meme, si no hacen tareas, se van a aplazar. La tarea correspondiente al fin de semana de hoy pues es copiar en su cuaderno todos los conceptos que presenté en esta diapositiva y aparte realizar un resumen en su cuaderno en donde expongan ustedes según su criterio cuáles son las principales causas por las cuales el hondureño emigra al extranjero. Tengan todos muy buenas tardes y feliz día.